Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Esta es una invitación de Dios para que intercedamos por los grupos no alcanzados. Nosotros hoy levantamos muro de oración y nos ponemos en la brecha para que Dios salve a los no alcanzados. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración por los grupos no alcanzados. Padre, te damos gracias en este momento por las bendiciones que tú nos das. También por este privilegio que tú nos das, Señor, de pararnos en la brecha para hacer vallada a favor de los grupos no alcanzados. Te rogamos que tu poder, tu gracia y tu amor se manifiesten de una manera especial en nuestras vidas hoy. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy voy a cambiar un poquito el inicio del tiempo de oración. Vamos a orar por algo que está pasando. Esto es muy de estos días, es lo que está pasando en Siria. Así que vamos a iniciar orando por Siria. Y para iniciar orando por Siria, quiero que escuche por unos segundos este video. La noticia del momento en el mundo es la caída de la dictadura de Bashar al-Assad en Siria. Durante la madrugada de este domingo, el régimen terminó tras 2 semanas de una ofensiva relámpago de rebeldes yihadistas que lograron derrocar una dictadura familiar que duró medio siglo en el poder. El futuro del país es incierto, pero por ahora los rebeldes tratan de borrar cualquier huella que recuerde a la familia al-Assad. Derrocando estatuas, quemando propaganda y alzando armas, rebeldes yihadistas anunciaban que lograron su objetivo: derrocar al régimen de Bashar al-Assad tras 24 años en el poder y terminar con la dinastía de su familia, luego de gobernar durante 53 años de manera ininterrumpida. Muy bien, esto es lo que pasa en Siria. Vamos entonces a orar por Siria. Los datos que tengo aquí son tomados de la página de Puertas Abiertas y ellos son los que recomiendan esta oración. La caída del régimen de Assad ha provocado oleadas de conflicto en la región, intensificando los temores de un vacío total de poder y de un posible aumento de la violencia entre las facciones que luchan por el control del país. Algunos sirios están eufóricos por la caída de Assad, otros son más cautelosos. Aunque la página que les menciono de Puertas Abiertas da 10 maneras de orar por Siria, yo voy a tomar únicamente 5 que son las más, para mí, las más principales. Vamos a orar por la paz de Siria, para que la justicia y la misericordia de Dios prevalezcan en esta tierra perturbada por más de una década. Vamos a pedir a Dios que movilice a los cristianos de todo el mundo en oración por fortaleza y valor a la iglesia cristiana en Siria. Oremos para que la iglesia siria permanezca como un faro de esperanza y amor, incluso frente a inmensos desafíos. Vamos a clamar para que los líderes de la iglesia sigan comprometidos con su llamado a servir a la iglesia y a la sociedad en general. Y quinto, vamos a orar para que Dios conceda sabiduría a los líderes de la iglesia mientras guían a los heridos y traumatizados en sus comunidades. Me devuelvo aquí para que usted lo vea y pueda estar orando por Siria. Padre, ahora te rogamos en este momento por la paz en Siria. Están en esa transición, Señor, después de derrocar la dictadura de más de 30 años, Señor, y ellos se han liberado de esto, pero ahora la paz política es un poco incierta y te rogamos porque tú obres en este país, Señor. Te ruego que tu gracia, tu amor se muevan en medio de cada uno de los sirios, Señor. Clamo porque tu misericordia prevalezca en medio de tanta confusión y tanta dificultad que tiene en este momento Siria.
También te ruego, Señor, para que tú levantes grupos de oración en todo el mundo a favor de Siria, para que pidamos fortaleza, para que pidamos valor por la iglesia en Siria, Señor. Gracias porque allí hay cierta libertad para que el cristianismo exista, por lo menos en la parte católica y evangélica hay ciertas aperturas. Te ruego porque eso se mantenga y ahora con este cambio de gobierno haya más apertura a la predicación de tu palabra. Te ruego porque la iglesia tuya que está allí en Siria, Señor, permanezca como un faro de esperanza y de amor, incluso frente a esos desafíos tremendos que se presentan en una situación como la que vive Siria en este momento. Te ruego que tú obres por medio de tu iglesia, Señor, para que muchos lleguen al conocimiento de tu verdad, porque de esa manera la paz tuya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, va a llegar a los sirios, Señor. Te ruego para que los líderes de la iglesia sigan comprometidos con su llamado a servir a la iglesia y a la sociedad en general. Este es un momento de desafío para tu iglesia, Señor, para que tu iglesia siga adelante cumpliendo con la gran comisión y también con el extender la mano a los más necesitados. Por eso te ruego que tú llenes de sabiduría a los líderes de la iglesia mientras ellos ayudan a las personas que están en necesidad, aquellos que están en hambre, que están sin techo, los que han sido heridos en medio de esta revuelta, que la iglesia extienda su mano y la iglesia los ayude en este instante y de esta forma se conviertan en un testimonio de tu amor, de tu gracia y de tu poder. Señor, pongo en tus manos a Siria y a cada sirio, Señor, lo pongo en tus manos para que tú te glorifiques en la vida de ellos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por los Gamong. Gamong. Están en China. En China. Aquí conseguí un mapa de China que tiene la división por provincias. China. La bandera de China. Roja con las estrellas amarillas. Aquí hay una familia china. Aquí tenemos unas personas vistiendo trajes típicos de la China. Tenemos aquí la capital, Beijing. Esta es parte de la capital de Beijing. Y aquí tenemos otra ciudad importante que es Shanghái. Shanghái en la China. Pero los Gamón pues no están allí. Los Gamón están en otro lado. Esta es una foto de una de las pertenecientes a la etnia Gamón. Son 66,000. Su religión principal es la adoración a los antepasados. Es un grupo completamente no alcanzado. El idioma principal es el miao. También usan el Chuanquidian Cluster. Yo nunca había escuchado ese idioma, Chuanquidian Cluster, pero es parte del idioma que hablan los Gamong. Tienen Biblia en su idioma, en el miao. Viven en la provincia de Guizhou de China. Durante la dinastía Ming, en el 1368 y 1644, fueron un grupo poderoso. Estaban siempre en continua pelea por defender sus territorios. Cada año, en el 18 de octubre, tienen corridas de toros y peleas de gallos y tienen una celebración comunal masiva. Hablan su propio idioma y se lo enseñan a sus niños. Tienen sus propias costumbres y festivales. La práctica religiosa primaria entre ellos es la adoración de los antepasados. Cada casa tiene un altar ancestral. Cualquier acción que pueda ofender a sus antepasados es considerado como algo muy, muy serio. Vamos a orar por los Gamón, que son 66,000
que hablan el miao y el otro idioma que es un poco hasta difícil de pronunciar. Vamos a orar para que Dios levante misioneros que aprovechen que ya tienen Biblia. Escuche, estos gamón ya tienen una Biblia en el idioma miao. Que aprovechen esto, que tienen Biblia completa en su idioma y con esto aprovechen para plantar iglesias en medio de los gamón. Vamos a pedir a Dios que rompa las ataduras de sus creencias ancestrales y tengan libertad en sus vidas. Eso de consultar a los muertos y de orar por los muertos y eso es muy serio. Dios prohíbe eso. Oremos por grupos de oración que intercedan por los gamón. Que el gobierno de China abra su puerta para que los misioneros lleguen. Ustedes saben que China es un país declarado comunista y por lo tanto es ateo. Así que entrar misioneros allí no es cosa fácil. Pero para Dios no hay nada imposible y por eso apareció dentro de lo que son los ministerios un ministerio que se llama el ministerio bivocacional. Es decir, médicos, enfermeras, ingenieros, mecánicos, artesanos entran a esos países con su profesión y estando allí, entonces ahora sí pueden predicar el evangelio. Oremos también porque los medios de comunicación se usen para evangelizarlos. Una población de 66,000 personas deben de tener algún sistema de radio por FM, AM. Además, hoy en día el celular es algo muy común en casi todo el mundo y sobre todo en China, donde compiten con celulares con la industria mundial. Entonces, oremos para que los medios de comunicación, la telefonía celular, la página impresa, todo lo que sea medio de comunicación se pueda utilizar para ganarlos para Cristo. Y para que haya el doblaje de la película Jesús al idioma miao. Y de esa manera los gamón escuchen también de Cristo Jesús. Padre, ahora yo te ruego por los gamón. Son 66,000 personas que no te conocen, que han cambiado tu gloria por lo que ellos creen y han dejado de adorarte a ti para adorar a los muertos. Por eso yo te ruego ahora por ellos. Te ruego que tú levantes misioneros que puedan ir hasta los gamón, Señor, allá en China y los evangelicen y los ganen. Hay una gran oportunidad porque ya la Biblia está en el idioma miao y seguramente que los misioneros que tú lleves hasta ese lugar van a aprovechar esta oportunidad y utilizar la Biblia para evangelizarlos a los gamón, Señor. Obra, Dios mío, rompe las ataduras de esas creencias en cuanto a los espíritus, en cuanto a los ancestros muertos. Rompe todo eso, Señor, y obra en medio de los gamón para que cuando lleguen los misioneros, Señor, tengan la mente lista, el corazón preparado para recibir tu palabra, tu verdad y acepten la salvación que es en Cristo Jesús, Señor. Levanta personas, grupos de personas en todo el mundo, Señor, que oren, intercedan por los gamón. Hoy lo estamos haciendo nosotros, Señor, aquí a través de este medio. Pero pedimos en el nombre de Jesús que tú levantes grupos que oren en una forma más regular por los gamón, Señor. Obra levantando grupos de oración a favor de los gamón. Obra, Señor, de esta manera. Que también te ruego que abras las puertas de China, que el gobierno chino, Señor, se abra para que lleguen misioneros. Quita todas las trabas que ellos ponen y Dios, que los misioneros que lleguen a servir verdaderamente a ti en primer lugar, pero que también lleguen a favorecer las comunidades, porque sabemos que la predicación del Evangelio trae cambio a las comunidades donde llega tu palabra. Por eso te ruego que cambies la visión del gobierno chino en cuanto a la religión y en cuanto a los misioneros cristianos, para que ellos den apertura a que entren misioneros a la China, Señor, y que lleguen hasta los gamón. Te ruego también, Señor, para que todo lo que sean medios de comunicación se usen para evangelizarlos y que haya un doblaje
de la película Jesús y de esta manera se puedan traer a los pies de Cristo. Gracias, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias por los Gamón y los pongo en tus manos en este momento y pido que tú los salves con el poder del Espíritu Santo, Señor. Sálvalos, sálvalos con el poder tuyo, con la gracia tuya. Sálvalos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, ahora llegamos al tiempo de cantar. Vamos a cantar. Los cantos que yo pongo aquí son cantos que nos invitan o a evangelizar, ir al campo misionero, o que nosotros como cristianos entendamos que la única manera de que la gente sea salva es a través de Cristo Jesús. Usted conoce la historia de Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo llegó un día en la noche a hablar con el Señor Jesús y el Señor le dijo: si tú quieres ser salvo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Si queremos que el mundo se salve, necesitamos que nazcan de nuevo. Así que, ¿qué tal si tratamos de cantar? Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando el camino de vida y de luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Al cielo quisieras entrar y con los salvados allí descansar. Si quieres la vida eterna obtener, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. No debes jamás desechar palabras que Cristo digno sea hablar. Si tu alma no quieres llegar a perder, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Han ido con Cristo a morar, a quienes querrás en el cielo encontrar, pues esta proclama hoy debes creer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Vamos a orar por los Gan Ingasana. Están en Sudán. Aquí está Sudán, hay dos Sudán, un Sudán en la parte norte que está de blanco y un Sudán que es el Sudán del sur. El Sudán de la parte de arriba, la capital es Jartum y el de abajo la capital es Juba. Aquí está la bandera de Sudán y aquí está una comunidad de Sudán. Aquí hay otra parte. Estos parecen como desplazados porque en estos países hay mucho desplazamiento por causa de la violencia y del hambre. Aquí está la capital de Sudán. Este es Jartum. Jartum. Y aquí está la capital de Sudán del Sur. Se alcanza a notar un poquito la diferencia económica entre unos y otros. Es como un poquito más pobre los de Sudán del Sur. Vamos a hablar por los Ghana Ingasana. Tenemos una foto aquí, un poquito viejita, es del 97. Ellos están en Sudán, son 61.280 personas. Su religión principal es el Islam. Es un grupo completamente no alcanzado y su idioma es el Gaam. No
tienen Biblia en su idioma. Nunca han sido conquistados y han tenido éxito en conservar su idioma puro. Esto es algo bueno para las comunidades, conservar el idioma. Se les tacha de infames por su hostilidad hacia los desconocidos. Por estar tan aislados han llegado a ser un grupo muy cohesivo y han sido muy poco influenciados por personas de fuera. Esto es una ventaja desde el punto de vista de la parte étnica, que ellos puedan conservar sus costumbres, puedan conservar su idioma. Todo eso es bueno, pero desde el punto de vista del evangelismo, esto es contra el evangelismo. ¿Por qué razón? Porque si es un grupo que no permite la entrada de desconocidos, que cuidan demasiado sus costumbres, su idioma, todo eso, no van a permitir muy fácilmente la entrada de misioneros. Entonces tiene las dos caras de la moneda. Es bueno para ellos como comunidad conservar sus costumbres, su idioma, pero es malo para nosotros los evangelizadores porque no nos dejan entrar. Ellos dependen de sus cultivos y sus rebaños para su supervivencia. Pueden llegar a cultivar hasta 2 cultivos de mijo al año. Este es un dato bien curioso. Las mujeres y los niños jóvenes no viven con el resto de la familia. En vez de eso, viven en casas propias hasta que los niños alcanzan la pubertad. Ya cuando son jóvenes que se pueden casar, se casan y ahí sí pueden tener su propia casa. Pero mire que mientras tanto, mientras son jóvenes, mientras son niños, no pueden vivir con la familia. Un jefe usualmente vive en una cabaña separada designada la Cabaña del Sol, la cual es también el centro de la vida religiosa. ¿Por qué es el centro? Porque mire, son musulmanes, pero también adoran el sol. Sincretismo. Y, ay Dios mío, y animismo y todo ahí metido. Entonces vamos a orar para que Dios levante misioneros que puedan ir y sembrar iglesias entre ellos. Y si de pronto hay algún creyente, cosa que no creo, los fortalezcan. Pero recuerde, son un grupo muy cerrado. Necesitamos orar que Dios abra puertas. Vamos a orar para que las fortalezas de Satanás a través del Islam sean destruidas por el poder de Jesús y que ese asunto de adorar el sol también el Señor los mueva y les muestre que, como dice Romanos, en lugar de darle honra a la creación, le den honra al Creador. Grupos de oración que intercedan por esta etnia. Usted y yo lo estamos haciendo en este momento, pero oremos para que haya grupos que permanentemente oren por esta etnia, por los Gran Ingazana. Mire, nosotros oramos hoy. ¿Quién sabe cuándo volvemos? Porque la lista es muy larga y yo estoy tratando de seguir un orden alfabético y esas cosas. ¿Quién sabe cuándo volvamos a orar por los Gran Ingazana? Así que necesitamos que se levanten grupos de oración que adopten a los Gran Ingazana y oren por ellos por lo menos una vez a la semana. Vamos a orar para que los medios de comunicación se usen para evangelizarlos. Si no pueden entrar misioneros porque son muy cerrados, que la radio entre, que la televisión entre, que la internet entre. Vamos a orar para que la película Jesús sea doblada al Gaán y para que Dios provea recursos económicos para enviar misioneros. Señor eterno, tú eres Dios grande, poderoso, y tú estás interesado en la salvación de estas casi 62,000 personas que pertenecen a los Gran Ingazana. Por eso te ruego, Dios mío, que tú levantes misioneros y que a la vez tú abras las puertas de esa comunidad para que permitan la entrada de esos misioneros. Obra de tal manera, Dios mío, que cuando los misioneros lleguen, los corazones de los Gran Ingazana estén listos para escuchar tu palabra, la predicación de tu palabra. Oro, Señor, para que los misioneros que lleguen allí puedan sembrar iglesias fuertes, iglesias que puedan ayudar a la misma comunidad y que puedan ayudar a otros. Obra, Señor, en medio de los Gran Ingazana por medio de la predicación del Evangelio. Rompe toda fortaleza de Satanás a través del Islam. Rompe toda fortaleza de Satanás a través del animismo y la idolatría hacia el sol, Señor.
Obra en medio de los Gahanim, sana, Señor, y quítales, Dios mío, rompe esos yugos, esas ataduras que tienen del Islam y de la idolatría hacia el sol. También te ruego porque se levanten grupos de oración que adopten a los Gahanim y Gazana para orar por ellos por lo menos una vez por semana, clamando para que tú envíes obreros, clamando para que sus almas sean preparadas, sus mentes sean preparadas. Obra, Señor, levanta hombres, mujeres, niños, jóvenes en todo el mundo que intercedan por los Gahanim Gazana, Señor. Padre, también te ruego que haya personas que dominen bien el idioma Gaham y puedan doblar la película Jesús a ese idioma y sea una herramienta para evangelizar a esta comunidad, Señor. Y tú eres el dueño del oro y de la plata. Te ruego que tú proveas todos los recursos económicos que se necesitan para enviar misioneros hasta los Gahanim y Gazana, Señor. Obra, Señor, en medio de ellos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por el ministro de la semana. Ya hemos orado por él. Es el hermano Edgar Valenzuela, su esposa Sandra. A la hermana Sandra le hicieron un trasplante de hígado. Yo no sé cómo es que funciona eso. Ya está en recuperación, ya lleva algunos meses de haber pasado su cirugía. Pero Edgar todavía sigue necesitando un riñón. Tengo aquí un pequeño video que tomé de él para que usted lo conozca y lo escuche un poquito. Por eso es que yo me aíslo de la gente. Y sé, Señor, y lo declaro en esta hora, que el nivel de compromiso se eleva con mucha más fuerza en este momento. Como pueden ver, el hermano Edgar tiene, como diría mi mamá, enjundia para predicar. Ellos están pastoreando en Montreal. Han tenido muchas dificultades porque ellos pagaban una renta, hicieron unos ahorros, compraron un edificio que antes había sido iglesia, pero en Quebec eso es una cosa, eso es de locos lo que pasa en Quebec con las iglesias. Resulta que ellos compraron el templo y después de un tiempo el gobierno quebecois les dijo que tenían que salir de ahí porque no era permitido que ahí funcionara otra iglesia. Tuvieron que vender el lugar y otra vez a pagar arriendo, conseguir arriendo para iglesias en Quebec, especialmente en Montreal, es muy complicado y muy costoso. Pero Dios ha ayudado, ha bendecido al hermano Edgar y ahí están. Oremos por el trasplante de riñón que él necesita y también oremos para que la economía de él como pastor y su familia sea fuerte y desde luego por la economía de la iglesia. No es fácil, no es fácil. Vamos a orar también para que Dios le dé sabiduría a él y poder del Espíritu Santo para la predicación de la palabra de Dios. Padre, te rogamos ahora por el hermano Edgar Valenzuela y por su esposa. También oro por sus hijos, Señor. Oro para que tú los bendigas de una manera especial. Bendice a la iglesia donde tú lo has puesto a pastorear. Que la iglesia crezca, que la iglesia aumente cada día más en asistencia, en economía, en liderazgo. Obra, Dios mío, de todas las maneras posibles en la iglesia donde tú has puesto a pastorear al hermano Edgar y a Sandra. Señor, pero especialmente volvemos a orar por él, por ese trasplante de riñón que él necesita. Señor, que encuentre un donante lo más pronto posible. Que cuando hagan el trasplante de riñón, su cuerpo no lo rechace, sino que lo acepte y el hermano Edgar sea bendecido de esta manera por tu poder y por tu gracia. Bendícelo a él en su economía. Bendice a su familia en la economía de ellos, Señor. Te ruego que tú llenes de sabiduría al hermano Edgar, a la hermana Sandra, que llenes de tu sabiduría a los líderes de la iglesia y que todos en el poder de tu Espíritu Santo prediquen la palabra, Señor, a los habitantes de Montreal, allí en Quebec. Obra de una manera especial en el hermano Edgar. Obra de una manera especial en cada uno, Señor, de los que participan allí en la iglesia. Yo clamo porque tú te glorifiques de una manera especial en el hermano Edgar, en su esposa, en la iglesia, pero sobre todo, Dios, en lo del riñón del hermano Edgar. O crea un riñón nuevo. Tú puedes crear un riñón nuevo, Señor. Y yo te ruego que lo hagas
en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber estado aquí conmigo intercediendo por los grupos no alcanzados. Espero que nos podamos ver la próxima semana y Dios le bendiga.